Bienvenidos al 30º capítulo de Espejo Constitucional. Estupendo, entonces en este día vamos a celebrar un mes del tremendo triunfo del rechazo. Un mes ya pasó como vuela el tiempo, ¿no? Pero no nos dejaron siquiera celebrar un día y ya partieron con la cocina. ¿Qué le parece, señora, señor? Bueno, como siempre les recuerdo dar like a este video, nos puedes apoyar a través de super stickers, super chats, mientras el programa está en vivo, pero si la estás viendo desfasado y nos quieres apoyar, puedes entrar a la página web piensaliberal.cl y apoyarnos, por supuesto, a través de Patreon y Flow para seguir llevando las ideas de la libertad que tanto prefieren. Bueno, y les recuerdo también nuestro súper concurso, suscríbete y gana esa tremenda biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Entre todas las personas suscritas a nuestro canal Piensa Liberal, vamos a sortear entonces 6 libros, esa completa biblioteca liberal. Así que bueno, siguiendo con el programa, les quiero comentar que estamos también en una cruzada ciudadana, con mi voto no. Acércate entonces a firmar en la página web conmivotono.cl, una iniciativa ciudadana para entonces decirle a la cocina política qué es lo que pensamos y esta es la oportunidad para que lo puedas hacer. Así que bueno, dicho esto, les quiero contar, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy día en el programa con nuestro tremendo invitado para celebrar este mes del triunfo del rechazo. Y por supuesto vamos a hablar del desacuerdo que hay en la cocina política que se lleva a cabo en el ex Congreso Nacional y que al parecer el Poder Legislativo estaría abdicando de su poder constituyente derivado, ¿cierto?, de hacer una nueva constitución, hacerle las reformas a la actual constitución, pero al parecer eso no es lo que quieren hacer en esta cocina. Así que bueno, para hablar de este tema y de otros tantos, por supuesto, tengo un tremendo invitado que seguramente ustedes ya vieron en nuestra publicidad. Él es abogado, es doctor en Derecho, profesor universitario. Les hablo del profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, más conocido en redes sociales como el profe Silva, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Hola, Tarín, muy bien, gracias a Dios. Aunque yo tengo que responder buenas tardes porque aquí, como sabes, estoy en España y aquí ya son las 4 de la tarde. Así que Ah, terminando esto me va a tomar 11 yo. no sabía que había vuelto, no sabía Sí, que sí, estabas allá. sí, me vine por 3 meses más. En diciembre ya vuelvo a Chile definitivamente, pero quise aprovechar la oportunidad de estos 3 meses antes de lo que venga. Bueno, de eso vamos a hablar, pero de lo que se ve como inminente, que es un nuevo proceso. Quise venirme y aprovechar de escribir un libro que ya estaba concebido en mi cabeza y ahora tengo que darlo a luz. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, básicamente un libro en el que quiero hacerle como una anatomía, como en la medicina, una anatomía al concepto de la igualdad. La igualdad es un término que se utiliza mucho en la política, es un término que se utiliza bastante en los tribunales también, y que en la práctica es un término que esconde verdaderas intenciones, ¿no? Es muy útil para encubrir. Y entonces yo quiero mostrar cómo funciona, cómo opera el concepto de la igualdad encubriendo esas verdaderas intenciones. Y después también quiero mostrar que es imposible garantizar la igualdad sin discriminar, que también es un concepto que tiene una prensa muy grande y que sin embargo se olvida o se ignora que cuando tú quieres tratar igual a alguien, forzosamente, esto es lo que voy a mostrar en el libro, espero demostrarlo, forzosamente tienes que discriminar a otro, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos ideas que quiero poner en el libro y en eso estoy trabajando. Estupendo. ¿Y cuánto más o menos uno se demorará en hacer un libro? Yo no tengo idea, por eso te pregunto. Mira, este es el segundo que yo escribo, bueno, sí, porque el primero fue la tesis doctoral que no vale. El segundo lo escribí, me demoré un año.
pero claro, estaba trabajando en la universidad como vicerrector, tenía mis cursos y hubo una campaña entre medio. Y, y este yo creo que en 3 meses, con la dedicación que puedo ponerle aquí en España, con toda la tranquilidad y la diferencia horaria que me separa de Chile ahora, yo creo que en 3 meses debiera dejar la ópera gruesa. Después hay que pintar, poner las baldosas, colgar las cortinas y plantar el jardín. Pero la obra gruesa deberá quedar lista en 3 meses. Vamos a ver, yo hoy por el Instagram voy a ir dando alguna noticia del avance, porque me preguntan a veces. Sí, me imagino que hay muchas personas esperando ese libro, Ojalá ¿cierto? para que se Sí, venda. claro, claro que sí. Ahí nos avisa para poder apoyarlo en esa publicidad de todas maneras. Gracias. Sí, profe, bueno, mucho se ha debatido respecto de qué sigue, ¿no? Al parecer ganamos con el rechazo para perder. ¿Qué fue esto que nos pasó? Si nos puedes dar un poco tu visión respecto del triunfo del rechazo y que al otro día ya estábamos hablando de la nueva cocina política. Sí, hay varios elementos y yo puedo estar perdiendo de vista varios más. Pero hay dos que me parecen fundamentales. El primero es que el triunfo del rechazo no fue un triunfo de la derecha. Eso creo que es súper importante tenerlo en claro, especialmente desde la derecha, porque si no, la sorpresa, las frustraciones van a ser muy grandes, ¿no? Así como no se puede decir que el triunfo del apruebo en el plebiscito de entrada fue un triunfo de la izquierda, ¿no? Es evidente, porque los números no nos engañan, es evidente que muchas personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada votaron por José Antonio Cast en la elección presidencial, ¿no? En primera y en segunda vuelta, y, y que votaron rechazo a la salida, ¿no? Eh, por lo tanto, eso creo que es lo primero, es decir, yo creo que no se debe interpretar, entiendo que desde el punto de vista de la letra de la reforma constitucional que dio paso a esta constitución, a este proceso, y desde el punto de vista de lo que muchos querríamos, ¿no? Para Chile, que definitivamente es la solución de problemas sociales que nada o poco tienen que ver con una constitución. Había una inercia, ¿no? Provocada por el estallido y después por el plebiscito y en parte también por la elección del gobierno de Boric, de que Chile se iba a dar una nueva constitución. Y por lo tanto el voto del rechazo no debe entenderse exclusivamente o monopólicamente como un voto de rechazo al proceso en el que Chile se habría embarcado, sino que un voto de rechazo al texto que la convención nos estaba proponiendo, ¿no? Digo, es una lectura que evidentemente está instalada porque son muchos, en la izquierda yo diría que la enorme mayoría, si no todos, y muchos en la derecha, como nos lo están demostrando los partidos de Chile Vamos, que entendieron que se había abierto un proceso que solo se cerraría con una nueva constitución, que de alguna manera la constitución vigente estaría desahuciada, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que explica lo que está pasando, ¿no? Por una parte que esto no fue un triunfo de la derecha y por lo tanto hubo muchas personas que votaron rechazo, pero con la intención siempre muy clara de continuar con el proceso, ¿no? Ellos no votaron rechazo con la expectativa de que el proceso se cerraba aquí y ahora, como en cambio votamos otros, ¿no? Decir, bueno, aquí ponemos punto final, ¿no? Hubo mucha gente que votó rechazo sin esa expectativa, o sea, perdón, con la expectativa de proseguir el proceso. Y después muchos que votaron, muchas personas de la derecha entienden, sí entienden, que con el plebiscito de entrada, en donde fue 80% apruebo, de alguna manera se habría instalado la decisión de Chile de darse una nueva constitución, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Tome el tiempo que tome. Esas dos creo que son las coordenadas que de alguna manera explican lo que está pasando, lo cual no justifica la prontitud, por ponerle un nombre muy elegante, con que los representantes de los partidos de la derecha se pusieron a conversar. Y mucho menos el haber incluido al gobierno como el primer interlocutor de este proceso. Por suerte se dieron cuenta, antes de una semana se dieron cuenta y regularon, pero esa primera señal fue realmente decepcionante para muchos, ¿no? Decir, pero si aquí
hay alguien que perdió, es el gobierno. Claro. Si hay alguien que no tiene ninguna competencia, ¿no?, constitucional para liderar un nuevo proceso, es el gobierno. Y sin embargo, a donde primero fueron, ¿no?, es a la reunión a la que los invitó el gobierno para el lunes y que luego se corrió para el martes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y las razones por qué hay un grupo, ¿cierto?, que en definitiva votó rechazo para hacerle reformas a la nueva constitución, si es que, o sea, a la constitución vigente, digo, Sí. si es que, ¿cierto? Está basada, y me aprovecho un poco de su calidad de abogado y de doctor, está basado entonces en esta, vamos a mirar, en este capítulo 15, ¿cierto?, de la reforma de la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República, artículo 142, que mucho se habla, y acá lo tenemos en el inciso 12, indica que si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Si la idea, ¿cierto?, es seguir con el proceso o comenzar un nuevo proceso, que de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a tu pensamiento, perdón, ¿qué debería hacerse? O sea, lo que el artículo dice, el artículo que está ahí en la pantalla, que todos pueden leer, lo que el artículo dice es lo que todos entendemos. Que si el texto que nos proponía la convención que se había creado en esta misma reforma era rechazado, continuará vigente la presente Constitución, y eso es lo que está ocurriendo. Punto final, ¿no? Claro. La situación de Chile hoy día es que tiene una Constitución que fue hecha en 1980, que fue modificada sustancialmente en 1989, que fue otra vez sustancialmente modificada en 2005, y que es la que sostuvo constitucionalmente todo el proceso que terminó el 4 de septiembre. Y ahí no hay más que decir, ¿no? Esto es como si estuviéramos exactamente, desde el punto de vista de la vigencia de la Constitución, exactamente en el mismo lugar en que estábamos antes del plebiscito de entrada, ¿no? Antes de que se cuestionara la Constitución y se la entendiera como chivo expiatorio de este conflicto, ¿no? Ahora, este artículo, el 142, no prohíbe el inicio de un nuevo proceso. La reforma que se le hizo a la Constitución en ningún lugar dejó dicho que el proceso tendría lugar una sola vez. En ningún lugar la reforma dijo que el Congreso carecía de las competencias para volver a reformar la Constitución y abrir un nuevo proceso, ¿no? Y entonces, así como hoy prácticamente estamos en el mismo lugar en el que estábamos antes del estallido, y con esa Constitución se hizo una reforma que dio paso a este proceso, del mismo modo, la Constitución hoy, si se reforma, podría sustentar un nuevo proceso, ¿no? No hay nada que impida que el Congreso haga eso. Ahora, el lado positivo de lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que conversamos en la primera parte de este diálogo, que es que el presidente de la República no tiene arte ni parte en el proceso, desde el punto de vista de las competencias. Esto es un resorte exclusivo del Congreso Nacional. Eventualmente el presidente puede intervenir, obviamente por todos los caminos en los que quiera hacerse presente, negociar de hecho, ¿no? Pero constitucionalmente lo único que le cabe es el veto, ¿no? Y eventualmente llegar a un plebiscito, preguntarle a la gente si quiere o no quiere la reforma. Pero el mango del sartén hoy está única y exclusivamente en manos del Congreso, ¿no? Y eso es la garantía también que nos da el artículo 142, que obviamente para mí es una garantía. O sea, yo no querría que la posibilidad de abrir un nuevo proceso estuviera en manos del Ejecutivo hoy día. Claro, saldríamos para atrás. Yo creo. Bueno, profe, lo invito entonces a revisar
un extracto de los dichos del presidente de la Cámara de Diputados y el Senado al cierre de las reuniones del jueves pasado. Atención con ese video. Constitucional que le dé certezas al país respecto de cómo avanzar en un proceso que tenga legitimidad social, con participación democrática de la ciudadanía, pero al mismo tiempo con rigurosidad técnica para dar certidumbre al país y tranquilidad respecto de que se van a corregir también los errores del proceso que acaba de fracasar, mientras no tengamos una definición absolutamente cerrada respecto de tres elementos principales. Primero, los principios orientadores, que algunos han llamado bordes, es decir, el marco institucional sobre el cual vamos a dar certeza al país respecto de estabilidad institucional y gobernabilidad. Se han mencionado cosas como, por ejemplo, Estado unitario, como, por ejemplo, el carácter republicano y democrático de Chile, como, por ejemplo, la separación de poderes. Hay algunas cosas sobre las cuales ya hay cercanía y consenso, hay otras que se han ido agregando. Hemos ido avanzando, quizás no con la celeridad que nos habría gustado, pero estamos avanzando. Todavía estamos lejos de un acuerdo, pero como lo dije esta mañana y lo reitero ahora después de esta reunión, estamos mejor que ayer, estamos más cerca, pero todavía hay puntos fundamentales que no han sido resueltos porque ni siquiera se han explicitado las posturas de algunas de las fuerzas con representación parlamentaria que están participando de este diálogo. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, son imágenes del diario Financiero. ¿Por qué tan rápido? ¿Cuál crees tú que es el apuro que hay por sacar esto adelante tan rápidamente? Yo creo que se suman razones que son o que representan intereses muy diferentes. Creo que en la izquierda, o desde la izquierda, parte del apuro creo que tiene que ver con aprovechar este momentum, ¿no?, que se creó con el estallido, con el plebiscito de entrada, con la elección del gobierno de Boric, para avanzar en cambios que en otras circunstancias nunca habrían podido alcanzar, ¿no? En el fondo, mientras la masa está caliente, métele mano, ¿no? Bueno, no sé si hay que meterle mano a una masa caliente, pero en fin, ¿no? Espero que se entienda. Es decir, mira, mientras todavía esto se puede moldear, porque está a temperatura, hagámoslo, no podemos esperar a que esto se enfríe. Yo creo que existe esa... Y por parte de la derecha, creo que también existen razones para el apuro que nacen de la existencia de un consenso bastante amplio de moderar el tono del debate. Es decir, se superó el estilo impuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista y las legiones callejeras, que obviamente están más cerca de ello, aunque definitivamente no son necesariamente su brazo, pero se creó un clima muy distinto. Y yo creo que hay buenas razones para... Espérate, que Siri está hablando cuando nadie le ha pedido su opinión. La tecnología. Sí. Y decía que desde la derecha existe, o puede existir, porque no me consta, yo no he estado en las negociaciones, no conozco qué piensan los líderes de los partidos políticos de derecha de Chile Vamos, pero que existe se creó este ambiente mucho más positivo. O sea, considerando lo que pudo haber sido, el escenario de hoy es mucho mejor. No dejemos que se pierda, porque siempre existe el riesgo de que esto vuelva a empezar, ¿no? Me refiero a la violencia en las calles, a una mayor monopolización de un discurso mucho más extremo, mucho más agresivo, mucho más prepotente por parte de la izquierda, que tiene acogida en los medios de comunicación y que va arrinconando, ¿no?, a las posibilidades de la derecha. De hecho, la entrada en el proceso constituyente de la derecha fue la de un alumno apaleado, ¿no?, un alumno humillado. Sí. Entonces, yo creo que existen esas razones que, como te digo, unas juegan explican el interés de la izquierda en apurarse, otras explican el interés de la derecha. Ahora, me gustaría, no sé si lo vamos a ver después, pero porque hay un video de la Paulina Bodanovich que lo muestra, sí. pero esto no tiene nada que ver, lo que estamos hablando ahora de apurarse para empezar, no tiene nada que ver con el tiempo que debe tomarse el grupo de personas que hagan la Constitución. Suponiendo que esto va a ocurrir, el tiempo que ellos tengan tiene que ser un tiempo adecuado. Ahí no hay que apurarse, ¿no?
definitivamente ahí no hay que apurarse. Pero bueno, eso es materia de otro costal, simplemente quiero pasar la punta a la aguja por si acaso. Sí, sin embargo, están muy apurados con que el próximo año ya se cierre el proceso. Hablan de diciembre del 2023 con un plebiscito de salida. O sea, en 6 meses pretenden hacer algo que a la Comisión Ortúzar le demoró 5 años. Mucho más. Sí. No, mucho más. Entonces, bueno, y respecto justamente de lo que tú decías de esta agenda, ¿no? del Ejecutivo y de, en el fondo, la derecha tratar de tomar el sartén por el mango, vemos que seguimos, ¿no? Con las mismas ideas fracasadas, lo mismo que todo el 63% de la población rechazó, entre ellos el aborto libre y qué sé yo, gratuito, lo que dicen las feministas. Ellos siguen poniendo su agenda, como estamos viendo ahí en la hora, dice ministra de la Mujer, confirmó que el gobierno presentará proyecto de aborto libre, a pesar de que tenemos las 3 causales, a pesar de que se eliminó, se rechazó ampliamente esta idea que estaba contenido en la propuesta de nueva constitución. Yo quiero pensar que, sí. Dígame. No, yo quiero pensar que este es un error táctico del gobierno. Primero porque o sea, antes de que existiera el aborto en Chile, los gobiernos muchas veces jugaron con este tipo de movidas, ¿no? Para desestabilizar a la izquierda, porque saben que un proyecto que en la mayoría, perdón, para desestabilizar a la derecha, porque saben que un proyecto que en la derecha tiene mucho peor acogida que en el mundo de la izquierda, ¿no? Pero ahora que existe el aborto en 3 causales y en donde, si no tienes mucho escrúpulo en mentir, es bastante fácil pasar los estándares, ¿no? de la violación, presentar un proyecto de aborto libre ya no tiene la atracción y no produce el efecto que producía antes de que existiera el aborto. En cambio, sí puede generar un efecto muy contrario. De hecho, no sé si tú lo viste, pero hay una intervención de Erickson, creo que se llama el director de CADEM. Bueno, del director de CADEM, Sí, sí. en donde, no sé si en algún canal, en algún programa del 13, explica o describe la evolución de lo que ellos pudieron captar con su encuesta de cara al plebiscito apruebo o rechazo. Y él dijo que en la semana en que se había aprobado el aborto en la convención se había dado un salto discreto muy importante en la tasa de rechazo contra el proyecto. Él no establecía una relación causal directa y fuera de toda duda, pero dejaba allí la coincidencia, ¿no? De que justo la semana en que se aprueba el aborto, el rechazo contra el texto constitucional crece. Con eso en la mesa, uno puede pensar que la movida del gobierno es mala desde el punto de vista táctico, porque también le puede costar. Es decir, ¿quién aplaude un proyecto como ese, sobre todo en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Es decir, por una parte estamos por entrar a discutir una nueva constitución, ¿no? Eventualmente, en donde una de las cuestiones controversiales fue el aborto. Por otra, estamos enfrentando un escenario económico cada vez más dramático. Y por otra, la seguridad, ¿no? Que es una cuestión absolutamente transversal, una necesidad absolutamente transversal, no parece estar siendo abordada adecuadamente y al mismo tiempo presentan un proyecto como este, ¿no? Tan disruptivo como este. Yo honestamente creo que le puede salir el tiro por la culata, entendiendo que lo han presentado con la intención de generar alguna complicación a la derecha, porque también cabe la lectura, lo cual puede ser, ¿no? De que simplemente lo hayan presentado porque está en su cronograma, y mira, llegó la fecha y hay que presentarlo, pase lo que pase. Podría ser, me extrañaría que ese sea el caso, pero no hay que descartarlo. Exactamente. Pero lo encuentro penoso en todo caso, lo encuentro penoso. Sí, de todas maneras. Y no hay que olvidar que van a tener exactamente la misma izquierda al frente, porque al parecer con todo este triunfo, ¿cierto?, del rechazo, la derecha
al volver a negociar, ¿no? Esta cocina política que se ha llamado, o el desacuerdo de la cocina política que hemos titulado hoy día. En definitiva, al frente tenemos exactamente a la misma izquierda que quiere el aborto, que quiere la plurinacionalidad, que probablemente le van a cambiar el nombre, la van a adornar, pero van a seguir con las mismas ideas de siempre. Es decir, siento que la derecha no supo bien negociar esta cocina. ¿Qué te parece eso? Sí, o sea, definitivamente el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida era un muy buen respaldo para darle la espalda a estas reivindicaciones que tanto sonaron en el proceso constituyente y que serían muy preciadas para un sector de la izquierda. Pero yo me imagino que ahora en las negociaciones, en el cara a cara, es imposible ponerse demasiado duro, porque primero porque seguro que hay gente en la derecha que cree que la Constitución del 80 está realmente desahuciada, ¿no? Entonces no tiene ninguna razón para evitar que se llegue a ese resultado. Y por otra porque se me olvidó la otra razón que te iba a dar. Sí, no es problema. Mira, vamos a revisar el próximo video, mientras te acuerdas de la segunda razón. Justamente lo que hablabas de Paulina Bodanovich y el apuro, ¿cierto?, de la cocina. Veámoslo. Atención con ese video. Republicano no está a favor de un nuevo proceso constituyente. El Partido de la Gente señaló estar todavía en diálogos internos en su partido y por lo tanto básicamente Chile Vamos y el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la Democracia Cristiana que se unieron a este proyecto que presentamos nosotros, somos los que estamos avanzando en estas conversaciones. Bueno, nosotros lo primero que hemos acordado es que el acuerdo tiene que ser completo, de manera tal de no ir comunicando acuerdos parciales, es decir, podemos tener, entre comillas, acuerdos, pero que hasta que no esté íntegro esto no se va a oficializar. Sí creo que hay bastante coincidencia entre todos en que no debiera haber un plebiscito de entrada, que deberíamos avanzar a un proceso de elección. Nosotros pedimos o señalamos un cronograma que la elección sería en abril para que el periodo de discusión vaya de mayo a octubre y en diciembre fuera la votación. En diciembre de 2023 el plebiscito de salida con voto obligatorio. Creo que en eso también hay coincidencia, particularmente en el plebiscito de salida con voto obligatorio. El cronograma lo pusimos en conocimiento hoy día de Chile Vamos, esperamos que lo acepten o que le hagan alguna modificación que no sea sustantiva, porque creemos que terminar este proceso constituyente dentro del próximo año es bastante relevante. Si vale la pena poner estos límites o barreras que se han querido poner o no. Nosotros somos de la idea de que el debate constitucional se tiene que dar en todas las materias sin limitar, pero yo creo que no estamos distantes, José Miguel, de llegar a puerto, porque finalmente hay voluntad. Yo quiero resaltar que aquí hay voluntad de Chile Vamos, hay voluntad del progresismo, de tener una nueva constitución para Chile, espero que durante el año 2023, así es que tenemos ánimo y estamos dando bastantes muestras de civismo, de poder tener una conversación con una mirada republicana. Bueno, además del apuro evidente que tienen, bueno, todos, ¿no? Me parece que Chile Vamos también. ¿Qué pasa con el plebiscito de entrada, profe Silva? ¿Qué les pasa con eso? Oye, solo una cosa, una pregunta, Tarina, a ver si me podía ayudar, porque como estoy en España no puedo verlo, pero supongo que ya se sacaron las mascarillas, ¿o no? Sí. Pero en todas partes, ¿o no? Porque la gente, vi el video que estabais mostrando, están todos con sus mascarillas, eso fue el jueves pasado. Claro, es que a partir del 1 de octubre ya no se usa ya no son obligatorias las mascarillas. En todo caso, hay mucha gente que las sigue usando. No, eso, que hagan lo que quieran, pero que ya no sea obligación usarla en esos espacios cerrados, me alegra, lo celebro. Creo que solo en hospitales, farmacias o algo así, ¿no? Sí, acá es así, acá es así. Las farmacias te las piden
En los hospitales y en los aviones te lo siguen pidiendo. Y en el metro, transporte público te lo piden también. Ah, no, creo que acá no. Creo Qué que acá en bueno, transporte público no. mejor. Pero bueno, volviendo al... ¿Cuál era la pregunta, perdón? Plebiscito de Ah, sí, entrada, que qué les pasa a todos con el plebiscito de entrada. Si vamos sí. a iniciar un nuevo proceso, debiera ser un proceso similar al que concluyó, ¿cierto?, con el plebiscito de salida. Por lo tanto, volver a preguntar, porque no vamos a decir que tenemos el mismo ánimo que en el 2020, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, es una cuestión absolutamente política, porque se trata de interpretar, y este es el desafío que tienen los políticos de interpretar qué es lo que, qué es lo que quiere la gente por una parte y qué es lo mejor para el país para el otro, que no siempre coinciden estas dos cosas, ¿no es cierto? Eh, yo personalmente tengo sentimientos encontrados. Por una parte, me parece que el plebiscito sería una forma muy clara de legitimar el proceso, si es que lo hay, porque eventualmente en el plebiscito podría ganar el rechazo y se cierra la discusión. Honestamente, dudo que ese sería el resultado de un plebiscito, pero eh, siempre cabe la duda hasta que se haga. Y, pero por otra, el plebiscito tiene el costo de la división. Lamentablemente los plebiscitos son preguntas que se responden con un sí o con un no, ¿no? Son preguntas cerradas y su lógica binaria naturalmente se proyecta a la población. Tú tienes a Chile dividido en dos, unos por una opción y otras por otra opción. Y yo honestamente, yo en lo personal estoy cansado de ese régimen que viene siendo explícito desde octubre del 2019, con un desgaste cívico, ¿no? Y para qué hablar emocional de todos, pues si esto no solo los de la derecha sufrimos el desgaste, también la izquierda, o sea, si agredir siempre implica una cierta agresión contra uno mismo también, no es gratis. Y a mí eso me pesa harto, fíjate, me pesa harto volver a someter a Chile antes de que haya pasado un semestre desde la última elección, volver a preguntarle, ¿no? Para volver a preguntarles cuando termine el proceso, que si tiene lugar en los plazos locos que ha propuesto el oficialismo, nos tendría votando en diciembre de nuevo, ¿no? Y de nuevo con la lógica binaria decir este o este, porque cuando uno vota por candidato, uno tiene una parrilla de candidatos, ¿no? No se Claro. produce ese enconamiento entre las posiciones, pero cuando son plebiscitos, es un río que divide dos orillas y se acabó. Unos están en un lado y los otros están enfrente, ¿no? Y eso yo lo encuentro muy desgastador, muy costoso. Honestamente, no sé, por suerte yo no tengo que tomar la decisión, por lo tanto me voy a quedar aquí nomás mostrando los pros y los contras que para mí tiene el plebiscito. Y lo que sí, definitivamente yo no haría de esto una batalla demasiado. No invertiría demasiado en esta batalla. A ver qué es lo que tenía ahí, Tari. Dice, ¿nuevo plebiscito o partir desde plebiscito de entrada? ¿Usted cree que un nuevo proceso constituyente debiese definirse a través de un plebiscito de entrada que defina si hay que reformar la Constitución o hacer una nueva? 51% el 30 de septiembre, es decir, hay piso político, creo yo, para hacer un nuevo plebiscito de entrada. Y después dice, un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del plebiscito de entrada original, 41%. Vámonos a otra lámina. ¿Reformar la actual constitución o nueva propuesta? Dice, después del resultado del plebiscito, ¿usted cree que hay que reformar la actual constitución en lo que sea necesario? Un 49% el 30 de septiembre dijo que esa era la opción. Y la otra opción es, ¿hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución? También un 49%. Estamos divididos, como dice el profe Sí, Silva, po. estos procesos sirven para dividirnos. Y mecanismos para un nuevo proceso, ¿cuál de los siguientes mecanismos cree que sería mejor para un nuevo proceso que permita que Chile tenga una nueva constitución?
Una convención constituyente 100% electa tiene un 34% de apoyo y una convención constituyente mixta, 50% electa, 50% un comité de expertos nombrado por el Congreso, un 61%. Eso es lo que dijo la última encuesta del 30 de septiembre. ¿Qué le parecen estos números, profe? Bueno, se me ocurren varias cosas, pero lo primero es la última que mostraba un gran apoyo a la idea de tener una convención mixta, que ahí yo entiendo que esa respuesta está motivada por un ideal, que es combinar la política con el conocimiento, podríamos decir, o con la técnica, ¿no? La política con la técnica. Y claro, eso promete una buena combinación, una buena mezcla. Sin embargo, no hay que perder de vista de que todos los expertos son políticos. O sea, iban a nombrar puros expertos políticos. Atria cae en la calidad de experto perfectamente. Francisco Zúñiga, la Yanira Zúñiga, Jaime Baza, son todos ellos expertos, ¿no? Y no hay nada que los excluya, ¿no? De participar de un nuevo proceso, sobre todo porque si los va a nombrar el Congreso, se saltan la prohibición que les puso la inhabilidad, que les puso la reforma constitucional, que es que antes de un año no pueden ir a elección, ¿no? Entonces yo veo eso con muy mala cara. Desde el punto de vista ideal, obviamente que una convención integrada de esa manera es mucho mejor, pero cuando se pone la pelota en el suelo, ¿no? y se consideran los aspectos prácticos, te das cuenta de que eso va a ser una convención 100% integrada por políticos, en donde la mitad la eligió la gente y la otra mitad la eligieron los partidos políticos, ¿no? Y después en la primera lámina que venía la pregunta de si usted quiere que esto sea hecho por una convención 100% electa o sea una reforma hecha por el Congreso. Yo, ahí el problema que veo, Tarien, o sea, si tú me preguntas, para mí el ideal sería que esto siga como estaba antes, es decir, una constitución susceptible de ser reformada por el Congreso y con unos quórums que ya creo que están alterados, ¿no? ¿Cierto? 4/7. 4/7, sí. Acá tenemos la última reforma, la tenemos acá en una lámina. Yeah. Dame un segundito para ponerla. Pero en el fondo... Ahí está. Capítulo 15, reforma de la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República, reforma de la Constitución, artículo 127, inciso 2. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las 4/7 partes de miembros en ejercicio de cada Cámara y se devolverá al presidente para su promulgación. Esa es la última reforma que se le ha hecho a la Carta Magna. Claro. Entonces, el problema que yo le veo a esa preferencia de las personas porque la Constitución sea, o sea, que no haya nueva Constitución, sino que se reforme la actual en el Congreso o que eventualmente la reforma la haga el Congreso. Yo lo que veo delicado allí es que tú dejas en germen la justificación para que más temprano que tarde empiecen a atacar la Constitución como la causa de todos los males, de nuevo, y puedan decir que fue hecha por los políticos, ¿no? La ventaja de la Convención Constituyente, hay que ver si es que tiene lugar, quiénes son los candidatos, etcétera, pero en principio la ventaja de la Convención Constituyente es que quienes participen ahí o quienes participan ahí no son políticos, ¿no? En el sentido habitual de la palabra, no son políticos profesionales, ¿no? Por lo menos eso es lo que ocurrió con la Convención Constituyente, ese era el espíritu y eso es lo que ocurrió, o sea, salvo algunos rostros, la gran mayoría eran personas que no habíamos visto, de las que no habíamos oído y de las que probablemente no volvamos a oír ni ver. Y claro, eso le da un piso al texto, si es que se llega a aprobar, que es distinto. Es decir, ya no hay una justificación para poder decir que fue una constitución hecha por los políticos, ¿no? En la cocina del Congreso, ¿no? O sea,
Claro. Eso también para mí es una cuestión relevante, que claro, hoy día, ¿no es cierto?, saturados como estamos de la discusión, de tantas elecciones, etcétera, etcétera, nos parece que sería lo mejor, mire, para algo tenemos los políticos que la hagan ellos. Pero se nos va a pasar, en menos que más tiempo se nos va a olvidar lo cansados que estábamos, lo estresados que estábamos, lo disgustados que estábamos, lo odioso que era el clima, se nos va a olvidar todo eso. Y no vamos a poder explicar por qué la Constitución la hizo el Congreso. O no vamos a poder explicar por qué la Constitución fue reformada en el Congreso. En fin, aquí también yo entiendo que alguien me pudiera decir, mira, la izquierda te va a buscar el flanco siempre. Siempre. Es decir, si la haces por una convención, te va a encontrar otra razón para atacar la Constitución, etc. Es verdad. Pero Sí. con los elementos que uno tiene hoy día para juzgar, a mí me parece que eso es algo que pesa en la balanza, ¿no? El dejar allí en la mesa ese argumento o sea, esa justificación, ¿no? Para que la izquierda después pueda agarrarla y decir, mira, le hicieron los políticos a puerta cerrada, es lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, vamos a revisar imágenes justamente hablando de los desacuerdos, ¿no? Es un popurrí extraído de una nota de 24 horas de distintas opiniones. Son solo opiniones, no está la nota del periodista. Atención con eso. O quienes defendieron la opción rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada. En el sentido de creer que los péndulos son permanentes, de que las variaciones del péndulo son permanentes. Tenemos que encontrar el equilibrio. Estas mesas de conversación tienen muy claro que efectivamente cómo tenemos que avanzar es en base al diálogo democrático, a los puntos en común. Aquí lo que se requiere es sentido de responsabilidad, generosidad, anteponer el interés superior de Chile y dejar de lado la calculadora electoral. Los ánimos han estado buenos, encuentro yo. ¿Pero las expectativas? Buenas. Ustedes saben que se está discutiendo sobre los principios que pueden inspirar un eventual proceso. Nosotros vamos a empezar a hablar de bases, porque aquí más que lo que buscamos es cómo habilitamos socialmente una conversación de manera de no generar incertidumbres que no ha lugar después de la trayectoria que hemos tenido. Esa es la conversación que tenemos, cómo establecemos un rayado de cancha que nos parece necesario, pero que nos permita jugar. Y jugar para nosotros es que nos permita tener el diálogo democrático que queremos. Los edificios y los acuerdos se construyen primero por las bases. Y estamos en eso. Pretenden secuestrar el debate constitucional en una reunión a puertas cerradas. La negociación en el Congreso replica en parte importante el espíritu excluyente de la Convención. Pareciera que solo buscan cómo lograr el quórum de 4/7 en el Congreso. Todos los partidos con representación parlamentaria fueron invitados. ¿A la bilateral? A la conversación que acabamos de tener. No porque alcance los 4/7, sino porque podemos llegar a una nueva asamblea amplia que se va a dar probablemente el próximo jueves con puntos más concretos sobre la mesa. Justamente de lo que hablaba Guillermo Ramírez, ¿no? Vamos a revisar una nota de ex ante. Justamente le preguntaban por la bilateral. En realidad no es bilateral, es trilateral, y ellos dijeron que no iba a tener acceso a la prensa, no se iba a informar nada de lo que pasara entre ellos, y son estas 8 personajes. Dice, Grupo Constitucional de los 8. Entregará propuesta de consenso la próxima semana. Se refiere a esta semana, entonces deberíamos tener una propuesta de consenso entre estas 8 personas. Y lo raro es que Chile Vamos quedó en minoría. Fíjese acá, los integrantes. El grupo de los 8 quedó conformado por los representantes de Chile Vamos, Guillermo Ramírez UDI, Luz Poblete Bópoli, Diego Chalper RN. Son solo 3. Y el resto, el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, Natalia Pergentili de PPD, Diego Ibáñez, Convergencia Social, Tomás Lagomarsino, Partido Radical, y Guillermo Tellier del Partido Comunista, más el DC, Francisco Buenchumilla. Es decir, a pesar de haber ganado el rechazo, tienen minoría en este grupo de los 8, en esta reunión trilateral, porque es Chile Vamos, Democracia Cristiana y Apruebo Dignidad. ¿Qué le parece este sartén por el mango, profe? Sí. ¿Estaba o no estaba el sartén por el mango?
Ahí se puede leer la propuesta completa. Sí, no, esta es la propuesta de constitucional oficialista. Lo revisamos. Órgano 100% electo. Resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación de carácter 100% electo. Bueno, esto es el oficialismo. Ya. Órgano 100% electo, órgano paritario con participación de pueblos indígenas e independientes, principios institucionales, donde básicamente se habla de la condición de república y su régimen democrático y que se respetará la autonomía e independencia de los poderes del Estado. El número 4, comité técnico de expertos y expertas. El número 5, itinerario constitucional, de lo que estamos hablando de los plazos, ¿no? Eso básicamente es la propuesta del oficialismo. Sí, yo lo que encuentro penoso, pero bueno, puede ser de otra manera, es que en la mesa no esté el PDG y no esté Republicano, ¿no? Pero bueno, en la medida en que Republicano no quiere una nueva constitución, es coherente que esté al margen, y el PDG entiendo yo que está todavía en un proceso de deliberación interna, ¿no? Porque estos tienen esta democracia interna y no se han definido, entiendo yo, no sé si ya... Tengo la idea que ya se definió, no estoy ¿Y en 100% contra segura. ¿En contra de un nuevo proceso? No, a favor de un plebiscito de entrada y voto obligatorio. Voto obligatorio para el plebiscito de entrada. Sí. De acuerdo. O sea, porque lo que están discutiendo tú, ayúdame Tarín, pero lo que está discutiendo este grupo de los 8 son los bordes o las bases o los principios, como queramos llamarle, de lo que sería la discusión constitucional. Exacto. No la condición previa que es, mira, antes de discutir cómo va a ser la constitución, discutamos si es que queremos una constitución, que es lo que dice el PDG. Me parece que son los bordes sin meterse todavía en el organismo o la institución que tendría que hacer esta nueva constitución. De eso se trata este grupo de los 8. Sí. Claro, ahí habría que... Yo no sé cómo está en la composición de la Cámara de Diputados los 4/7, ¿no? Probablemente pueden prescindir de los votos de Republicano y del PDG, no sé. Sí, tengo entendido que sí. No los necesitan. Ya, pueden prescindir de los votos sumados del PDG y Republicano. Sí. Ya. Entonces, claro, probablemente sea un proceso que se diseñe al margen de lo que ellos pudieran decir. O sea, con seguridad. Fue divertida la reacción de Guillermo Ramírez cuando le preguntan si fueron invitados a las bilaterales y... no, como buen político. A las bilaterales no fueron invitados, sino las conversaciones que están teniendo ahora. Y después, bueno, subrayar la presencia de Guillermo Teller. Pues, o sea, Guillermo Teller está jugando en todas las posiciones hoy día, ¿no es cierto? Nos anuncia el presupuesto, discute las condiciones de la nueva constitución. Es obviamente el hombre fuerte en la moneda, ¿no? Eso me parece a mí que es difícil negarlo. Y claro, solo por edad, ¿no? Lo cual significa muchas cosas. El único que le empata ahí es Buenchumilla. Sí, ¿no? claro. Todos los demás son harto más jóvenes, ¿no? Inexpertos, Diego poco hábiles. Diego Chalper yo creo que no tiene 40 años todavía. No. La edad no lo es todo, por supuesto, pero ciertamente en política el tiempo te va llenando la mochila no solo de experiencia, sino de contactos, de capacidad negociadora, etcétera, etcétera. Y claro, ya no es solo el número, sino también el peso, ¿no? específico de los sujetos que están ahí negociando, lo que hace pensar que el resultado no va a ser bueno, no sé. Aquí dice entonces los consensos y diferencia entre las propuestas del oficialismo y la oposición. Le vamos a dar una mirada rápida en honor al tiempo. Dice, Estado unitario, ambos coinciden en este punto. Independencia de poderes, también hay concordancia. Propiedad privada, este punto planteado por la centro-derecha fue incorporado por el oficialismo bajo el respeto a los tratados internacionales que incluyen el derecho a la propiedad,
junto a otros como los derechos humanos, la libertad de religión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la igualdad. Pucha, qué concesiones, ¿no? Chile Vamos, sin embargo, va más allá, hace extensivo este planteamiento a los fondos previsionales y al aprovechamiento de aguas. Este último punto es el más resistido por las fuerzas gubernamentales. No olvidar, como decía yo delante, a quién tenemos al frente, ¿no? Emblemas patrios, este ítem de respeto al himno nacional y los emblemas patrios solo está contenido en la propuesta del oficialismo, aunque obviamente Chile Vamos lo apoya. Congreso bicameral, Chile Vamos propone la existencia de una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado. El punto no es abordado por la propuesta oficialista. Era que no. Carabineros, la consagración expresa de Carabineros de Chile y de las fuerzas de orden solo es planteada por Chile Vamos. Otros derechos, la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional y la protección de un banco central autónomo también es abordada solo por Chile Vamos. Órgano constitucional. El oficialismo plantea un órgano constitucional 100% electo, paritario, con participación de los pueblos indígenas mediante escaños reservados con un número proporcional al registro indígena de la CONADI y participación de independientes dentro de la lista de los partidos. Hay una diferencia. Chile Vamos no se pronuncia en concreto sobre un órgano 100% electo porque, según sostiene el documento, la fórmula no debe surgir de un monólogo, sino que fruto del acuerdo y convergencia. Después dice, comité de expertos, el oficialismo propone conformar un equipo de expertos y expertas abocados a la preparación de la instalación del órgano constitucional con una integración definida por el Congreso, precisa, eso sí, que tiene que ser paritario y no deliberativo. Chile Vamos también plantea un comité político, técnico de delegados. Sostiene que debe... Dime. No, es que estaba pensando, porque en el fondo toda esta discusión que está reflejada en estos puntos es precisamente la que uno esperaría que se dé o en el Congreso, si va a ser el órgano que definitivamente lleve adelante la reforma o eventualmente la nueva Constitución, o en la convención que se elija para redactar una nueva Constitución. Pero lo que me parece fuera de lugar es que este tipo de materias se estén discutiendo entre 8 personas, ¿no? Y como rayando la cancha a lo que va a ser el proceso, sea quien fuere que lo protagonice, ¿no? El Congreso o una convención. Porque además, ¿cuál es el grado de vinculatoriedad que va a tener esto? Obviamente que tendrían que plasmarlo en una reforma constitucional, es decir, la reforma constitucional que abre el nuevo proceso tendría que decir, de la misma manera en que lo dijo la vez anterior, señalando que habían 4 puntos que no podían cambiarse, porque eso dijo, ¿no? Habían 4 puntos que en la Constitución no podían cambiarse. Ahora tendría que ser una reforma análoga y decir, mire, todos estos son los puntos que la Constitución debe contener o todos estos son los puntos que la Constitución no puede ignorar, ¿no? Claro. Con lo cual se estrecha el marco para la deliberación, quizá artificialmente, porque si el acuerdo va a ser alcanzado entre 8 personas en donde no están representadas, ¿no? No están representados el partido PDG, que es el más popular de Chile hoy día, es republicano, que tiene una bancada nada despreciable en la Cámara de Diputados. Claro. Bueno, efectivamente, o sea, el carácter, el valor representativo de ese acuerdo es bien deficitario, ¿no? Es bien deficitario. Y si ese va a ser el acuerdo que después se plasme en la reforma constitucional, que estrecha los límites, ¿no? O que cerca la actuación de la Convención Constitucional, entonces vamos a tener una Convención Constitucional que va a ser... Claro, en ese esquema yo entiendo que la Paulina Bodanovich pueda decir que el trabajo está listo en 5 meses, porque básicamente lo que tienen que hacer es como en el colegio cuando te decían, ¿no es cierto?, rellene los espacios en blanco, ¿no? O sea, nosotros le escribimos la Constitución, le dejamos algunas líneas en blanco y usted las rellena durante 5 meses con su gente, ¿no? En fin, me parece bien, definitivamente. Si es que lo que quieren es una nueva Constitución, definan las reglas de cómo se va a integrar el órgano y dejen que el órgano trabaje por su cuenta, ¿no? Claro. Ese para mí sería un escenario decente, es decir, mire,
Si usted quiere darle una nueva constitución a Chile, bueno, abra un nuevo proceso y discuta solo las condiciones en que, en que se va a dar el proceso, cómo se eligen las personas que llegan a la convención, cuánto tiempo van a tener, si hay plebiscito de entrada, si hay plebiscito de salida, cómo se van a dar el reglamento, en fin, ¿no? Las mismas cuestiones que ya vivimos. Pero pautear a la convención constituyente porque este va a ser el origen, ¿no es cierto? Un grupo de 8 personas en donde no está representado a los republicanos y el PDG, a mí me parece un pecado de origen, ¿no? Exactamente. Bueno, como decías tú, el día de mañana van a decir esto no es legítimo porque se hizo entre 4 paredes, etcétera, etcétera. Siempre Bueno, va a existir eso. Sí, pues, de todas maneras, sí, hay que ver a quién tenemos al frente. Y bueno, en honor al tiempo, profe, tenemos una nueva sección que tú no A ver. conoces. Apruebo o rechazo. Entonces yo te doy un concepto y tú me dices si apruebas o rechazas. Puedes respaldar tus palabras, por supuesto, ¿sí? Inscripción automática y voto obligatorio. Apruebo. Paridad. Apruebo. No, rechazo. Paridad, rechazo. Sí. Escaños reservados. Rechazo. Listas de independientes. Rechazo. Estado social y democrático de derecho. Eso yo lo apruebo. Sí, eso a mí me da lo mismo, honestamente. Es esa categoría o esa frase que es tan cara para la izquierda, yo se la entrego sin demasiada discusión, porque... ¿Era la última pregunta esa? Sí, ya. esa era la última pregunta. Sí, no, yo se la entrego sin discusión, porque en el fondo es una cuestión semántica nomás. O sea, hoy día podríamos decir que Chile es un Estado social y democrático de derecho y no cambiaría nada, nada, si en el fondo es subrayar la responsabilidad que el Estado tiene para con las necesidades de su pueblo, ¿no? Eso es. Y si eso lo satisface, hoy día se entiende que eso implica que el Estado tiene un protagonismo mucho mayor. Pero bueno, al final, cuál sea el protagonismo que el Estado tenga va a depender de las reglas que defina la Constitución sobre materias presupuestarias, creación de empresas estatales, la misma reforma a la Constitución, tratados internacionales, en fin, hay una gama súper amplia de instrumentos que le dan cuerpo a eso. Por lo tanto, si se trata solo de entregar las palabras, yo no tengo problema. Perfecto. Bueno, profe, hemos llegado al final de nuestro 30º programa, 30 capítulos ya. No me había dado cuenta que justo era más el aniversario del... Sí, un mes del 4 de septiembre y además 30 capítulos ya de Espejo Constitucional y este es el tercero en el que el profe Silva participa, así que está todo así como alineado, ¿no? Y no será el último. No, por supuesto que no, de todas maneras. Bueno, profe, quiero agradecerte la participación de hoy en el programa, como siempre tan claro y con tus ideas, ¿cierto? Y para explicarles a las personas que están en su casa, sobre todo, que son temas sumamente complejos, son temas que no manejamos realmente, pero tú siempre nos das esas explicaciones que nos llevan a puerto, así que muchas gracias. No, gracias a ti, Tarín, por la invitación. Obviamente, felicitaciones, o sea, gracias a todos los que nos han acompañado ahora en el programa, los que lo vean después, porque quedará en el canal de Piensa Liberal, y felicitaciones a ti y a todo el equipo que está detrás de este programa por la constancia, porque definitivamente eso es lo que hace la diferencia entre el fracaso y el éxito. Así que felicitarte y bueno, vamos por el año, ¿no? ¿Sí? Supongo que total material no te va a faltar. De todas maneras, pues así como vamos, sigue la cocinería, así que vamos a tener tema para rato. Al menos hasta diciembre del 2023, por lo menos, parece. Por lo menos. Ahí vamos a ver. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien, que tengas linda tarde. Igualmente, muchas gracias, Tarina. Adiós. Adiós. Bueno, ahí teníamos al profe Silva. Yo sé que estaban todos viéndolo muy contento el profe Silva.
siempre tan interesante lo que nos cuenta, ¿no? Y desde su perspectiva. Entonces, recordarle, por supuesto, dar like a este video, compartirlo en tus redes sociales, comentar. Puedes usar estos contenidos para hacer tus TikTok, tus Reels, no hay ningún problema, eso está absolutamente autorizado por Piensa Liberal y por supuesto que queremos que sigan difundiendo las ideas de la libertad. Por lo tanto, bueno, recordarles firmar con mi voto no, conmivotono.cl, la iniciativa ciudadana de un grupo de influencers que estamos levantando, que estuvimos por el rechazo, no nos dejaron ni siquiera un par de días celebrar cuando ya partió esta cosa de nuevo. Así que bueno, si estás de acuerdo con esta idea, firma en conmivotono.cl. Y bueno, será hasta el próximo martes a las 11 de la mañana, es nuestra cita en Espejo Constitucional. Entonces, que tengan una muy linda tarde mientras yo busco el video final del programa. Ahí está. Y nos vemos prontito. Que estén muy bien. Chaito.